Amados hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a esta clase de discipulado. Hoy comenzamos el tercer folleto de este estudio de discipulado. Presento aquí, ¿verdad? Presento la portada Caminando con Cristo, el tercer folleto, Caminando con Cristo. Aquellos que les guste tener, ¿verdad? El libro, tomar apuntes directamente a través de sus libros personales, tal vez lo puedan encontrar si hacen alguna búsqueda exhaustiva a través de los diferentes sitios de internet donde puedan encontrarlo. De todas maneras, reiteramos que está este devocional disponible después de la grabación de hoy en el canal de YouTube del Ministerio Las Águilas Hanover, USA. Bien, el título del primer capítulo de este nuevo folleto, Caminando en el Discipulado o el Discipulado Cristiano, es el señorío de Cristo. Primer capítulo, hoy lunes 25 de enero del año 2021, el señorío de Cristo. En la introducción de este folleto, quiero compartir con ustedes, amados hermanos, una serie de pensamientos, reflexiones que el autor tuvo a bien de establecer previo a comenzar este capítulo, el señorío de Cristo. Y nos habla, ¿verdad?, de la Biblia como un todo. Y esta es la información que quiero compartir con ustedes como parte de un preludio, como parte principal antes de comenzar de lleno el estudio del señorío de Cristo. Y la base bíblica de lo que quiero compartir con ustedes se encuentra en Salmo 19, versículos del 7 al 11. La Biblia es un libro de vida, un tesoro de verdad que convierte el alma. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre, es deseable más que el oro, es más dulce que la miel, y en guardarla hay grande galardón. Salmo 19, de 7 al 11, nos habla el salmista de una manera especial sobre el poder transformador, el poder en el espíritu que a través de la palabra dada por Dios en la Biblia, que es el libro de los libros, tenemos un tesoro. Pero si no vamos al encuentro del tesoro, con saber que es un tesoro, no hacemos nada, queridos hermanos. El tesoro hay que andar tras él y descubrirlo. Y al descubrirlo, tenemos que apropiarnos de ese tesoro y valorarlo. ¿Y cómo lo valoramos? A través del amor que debemos de tener hacia el Dios Padre, nuestro Creador, su Hijo, nuestro Redentor y nuestro Consolador, el Espíritu Santo. La abundante sabiduría y la riqueza de verdad que Dios ha provisto en su palabra están disponibles para usted y para mí todos los días. Pero solamente los que la buscan diligentemente pueden obtener esa palabra de vida. La meditación y la oración son las dos llaves que abrirán las puertas al tesoro de Dios en nuestro estudio personal. Pues nos van a ayudar a sacar el significado y la aplicación de cada versículo para nuestra vida. Recuerden siempre pedir ayuda, instrucción al Espíritu Santo antes de comenzar y ser constante en el estudio de la palabra de Dios. Repasamos, ¿verdad? El señorío de Cristo. El nombre, la palabra de Jesús, el nombre dado a Jesús, recordamos que Jesús significa el Salvador,
tanto en griego como en latín. Es el Salvador. Y en hebreo Jesús le nombraba Yeshua o Yeshua. Y Cristo en griego significaba el ungido para ser declarado rey. Fíjese que el Mesías, el ungido, el que estaba separado y señalado para ser rey, es en efecto nuestro rey, el Rey de Reyes. Ninguna persona ha influenciado más al mundo que nuestro Salvador, nuestro Redentor, Cristo Jesús. Su vida y su mensaje han cambiado radicalmente la vida de personas, y la de usted y la mía, y también la de naciones completas. Todos los acontecimientos de la historia convergen con él. El día de su nacimiento se cumplieron unas profecías dadas al pueblo de Israel 700 años antes. La historia, como ustedes saben, se divide en antes de Cristo y después de Cristo, siendo Jesucristo la figura determinante que en el mundo es el péndulo que mueve todo lo que en el mundo pasa. Y ahí radica su soberanía. Bien, ¿qué es vivir bajo el señorío de Jesucristo? ¿Qué es vivir bajo el señorío de Jesucristo? Porque, ¿verdad? Hablamos de que el tema del día de hoy es el señorío de Cristo. Señorío, definido por la Real Academia de la Lengua Española, significa autoridad o mando que se tiene sobre una cosa. Autoridad o mando que se tiene sobre una cosa. Hay ciertas palabras asociadas a señorío, son sinónimos. Es decir que, aunque se nombran de otra manera, significan lo mismo. Señorío, poderío, potencia, poder, potestad, dominio, mando, soberanía o hasta la palabra imperio. Fíjense todos estos conceptos relacionados al tema. Señorío es poderío, potestad, dominio, autoridad. Pues podemos decir entonces que el título de señorío de Cristo podría también haberse nombrado la autoridad de Cristo, o el poder de Cristo, o la potestad de Cristo, o el dominio de Cristo. Siendo así, definiendo el concepto señorío, este capítulo viene a retarnos a nosotros hoy, porque el señorío de Cristo es algo que los cristianos debemos aceptar como parte de nuestra obediencia. Ese poder, esa autoridad, esa potestad, ese dominio, ese mando, que es señorío, la pregunta que hoy viene a confrontarnos este estudio, a usted y a mí, y a todo el mundo, es hasta dónde nosotros somos obedientes, entregándole nuestra voluntad y nuestra vida al poder de Cristo. Tremendo capítulo que viene a confrontarnos con una verdad que es precisa estudiarla a profundidad. Bien, ¿qué significa vivir bajo el señorío de Jesucristo? Dios Padre ha dado a su Hijo Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre, el de Señor, en letra mayúscula. Él no es cualquier Señor, Él es el Señor. Jesús ha recibido también autoridad absoluta sobre el cielo y la tierra, la cual Él ejerce de acuerdo con los propósitos designados por Dios. Su posición como Señor sobre toda la humanidad nunca va a terminar. Es un poder eterno.
La mayoría de las personas no han reconocido el derecho a gobernar que tiene Jesús. Rechazan su señorío y hacen lo que le da la gana. Por eso es que en el mundo abunda el pecado, causando, ¿verdad?, consecuencias tremendamente negativas en la vida de las personas y hasta de las naciones. La buena noticia es que Dios tiene un plan que no puede ser detenido por ninguno de nosotros, porque Dios es Dios y es soberano y es eterno. Un día todo el mundo va a reconocer la autoridad de Jesús cuando Él venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Tal como Dios lo ha prometido, todo lo que está en el cielo, los ángeles y los seres creados, y todo lo que están en la tierra, incluyendo aquellos que rechazaron a Jesús, se van a arrodillar delante de Él. Esto no es palabra de hombre, amados hermanos. Esto es promesa en la palabra de Dios, en su escritura, y la podemos encontrar en Filipenses 2:10. Nos imaginamos ese día, el día más glorioso y triunfante de la vida de un creyente, estar bajo la presencia o en la presencia de Jesucristo. Pero antes de que llegue ese día, los que seguimos al Salvador debemos inclinar y someter nuestra voluntad a la de Él. Si Jesús es Señor sobre nosotros, reconoceremos que nuestra vida gira alrededor de Él y que existimos para los propósitos por el cual Él nos diseñó. También las prioridades de Dios serían nuestras prioridades y sus planes serían superiores a los nuestros. Además, con nuestros labios debemos confesar, amados hermanos, que su señorío, su poder sobre nosotros es absoluto. Y así cumpliríamos con testificar de lo que Él ha hecho por nosotros. Recuerden que cuando testificamos de Cristo, no es para darnos a nosotros mismos ningún mérito, porque no tenemos ningún mérito. El mérito y el protagonismo siempre es Jesús. A Él toda la gloria y a Él toda la honra. Nuestras decisiones deben reflejar el deseo de ser un testimonio vivo del señorío, del poder de Dios en nuestra vida. Es por eso que tenemos que permanecer firmes. Tenemos todos los días que renovar votos de obediencia, amados hermanos. Rendirnos al control del Señor Jesús es la decisión más sabia que debemos tomar, pero tenemos que renovar ese voto que es un compromiso todos los días. En Gálatas 2:20, la palabra de Dios es tan perfecta, es eterna, nos habla diariamente. Gálatas 2:20, amados hermanos, vamos a las escrituras. El apóstol Pablo a los Gálatas le dice lo siguiente, en el capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Fíjense que para vivir bajo el señorío de Jesucristo se necesitan ciertas acciones. Por ejemplo, reconocer que Él es el Señor, que Él tiene la autoridad absoluta, que Él es nuestro gobernador, que Dios tiene un plan, que debemos arrodillarnos en obediencia a Él, que debemos someter nuestra voluntad, que existimos para los propósitos espirituales y que debemos rendirnos en el control, ya no de nosotros, sino rendir nuestro control a el Señor Jesucristo, dándole toda la potestad que Él tiene, porque Él la tiene, pero nosotros en humildad, en obediencia, en amor, en
respeto a nuestro Salvador, debemos reconocer que nosotros le pertenecemos porque fuimos comprados a precio de sangre. Por lo cual, el señorío de Jesucristo es un asunto que debemos evaluar todos los días de nuestra vida desde una perspectiva bien privada e íntima en oración con Dios, porque a Dios no lo podemos burlar. Él conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, y a través de su palabra es que nosotros somos confrontados, guiados por el Espíritu Santo para saber si en realidad hemos sido transformados y hemos aceptado realmente a Jesucristo como soberano en nuestra vida, en nuestro corazón, cumpliendo aquello, ¿verdad? El Torah, de amarlo con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Nadie puede responder esa pregunta por usted ni por mí. Por eso es que Dios obra en cada uno de manera especial, privada y personal. Y por ello es que Jesucristo es para nosotros el amor perfecto, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y además cultivamos en sana doctrina una relación, no una religión de ritos y tradiciones vacías, desconectadas, automáticas. Esto no es una religión dada por tradiciones, sino una relación y en las relaciones. ¿Por qué insistimos en la relación? Porque en la relación conocemos, en la relación nos entregamos y en la relación nos comprometemos. Y esos tres factores deben ser parte integral de nuestra vida con y en Cristo Jesús. Teniendo ya claro el tema que vamos a estudiar durante esto, iniciando hoy y en los próximos lunes, vivir bajo el señorío de Jesucristo, es importante que recordemos, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tiene que rendirle cuenta a Dios de sus obras y de su compromiso con Él. La base bíblica de lo que hablamos del señorío de Jesucristo, invito a que busquen en sus Biblias, la encontramos en el libro de los Filipenses o a los Filipenses, escrito también por Pablo, el libro de a los Filipenses, el capítulo 2. Es poderoso este capítulo, amados hermanos, porque ahí podemos ver palabra por palabra el señorío de Cristo, no porque nosotros lo digamos, sino porque escrito está, es palabra de Dios, no interpretación de hombre, palabra de Dios, eterna y verdadera. Vamos a la lectura de Filipenses 2, desde el capítulo 1 hasta el versículo 19 o 18. Filipenses 2, versículos del 1 al 18. Hablando sobre cómo Jesucristo es soberano y su señorío, es decir, el poder ha sido dado por Dios el Padre Celestial. Leemos en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Filipenses 2, 1 al 18, bajo el título Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hago una pausa.
Pablo le está advirtiendo al pueblo de Filipo, a los filipenses, cuál debe ser la actitud correcta para ser un seguidor de Cristo, un discípulo. Y nos exhorta directamente que tenemos que tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús en su ministerio terrenal. Cristo Jesús, Hijo de Dios Padre, el Dios mismo, es el Dios de amor. Por lo tanto, en todo lo que hagamos, tenemos que imitar esa altura perfecta, esa altura espiritual que es en el amor, con humildad, sin contienda, sin vanagloria, sin egos. Continúa en el versículo 6, el cual siendo en forma de Cristo, aquí nos habla directamente de la encarnación de Jesús y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y por lo cual también le exaltó Dios a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, quiere decir los muertos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Recordemos que Jesús es la promesa viviente de la reconciliación con el Dios Padre, de la restauración de nuestra relación con Dios mismo. Por lo tanto, Jesús, cumpliendo su misión profética, nos reconcilia con el Padre, y es por ello que la misma palabra del Nuevo Testamento es Jesús y su ministerio. Y los apóstoles escriben en el Nuevo Testamento dando constancia de ese ministerio y esa misión profética cumplida en Cristo Jesús. Y luego continúa los versículos 12 en adelante bajo el subtítulo Luminarias en el mundo. Una luminaria es una luz. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? Filipenses 2 nos está enseñando que la soberanía es de Cristo, dada por el Padre, y que además hay una exhortación, hay un llamado a que seamos luminarias en el mundo. Continúo y estoy en el versículo 12 de Filipenses 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es poderosa la palabra de Dios, nos da gozo. Pablo está hablando al mundo antiguo, ¿verdad? Y es como si nos está hablando hoy, porque la palabra de Dios eterna es nueva cada día en nuestra vida. Repito, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor. Le está hablando a usted y a mí, amados hermanos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles. Irreprensible quiere decir que no tengamos falta y seamos sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por eso es que oramos y le pedimos a Dios que en su infinita misericordia haga resplandecer su rostro sobre el nuestro, para que verdaderamente podamos constituirnos en luminarias en este mundo y el mundo vea que ya nosotros fuimos sellados para la salvación, porque nos hemos constituido en hijos de Dios a través de la confesión de nuestros pecados y de la confesión de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador personal, y que creemos en la promesa de la vida eterna y que nos hemos constituido en sus discípulos, en sus seguidores,
y lo hacemos a través del estudio de la palabra, que es nuestra guía, es nuestra brújula. Cristo Jesús es el camino. ¿Cómo llegamos? Con una brújula que Él nos dejó. Y la brújula es su palabra. La palabra de Dios, la Biblia, amados hermanos, es la que nos dirige a Dios. Y Él nos dejó un consejero, Él nos dejó un amigo que nos guía y le habla a nuestro espíritu, le confirma a nuestro espíritu que es el Espíritu Santo. Y una vez hemos sido apartados, hemos tomado la decisión de seguir a Jesús en espíritu y en verdad, con todo nuestro corazón, con toda nuestra pasión, se deposita el Espíritu Santo en nosotros y nos sella para la salvación, porque hemos sido constituidos bajo la gracia y la misericordia y los méritos de Cristo en su hermano. Somos hermanos de Cristo. Si somos hijos de Dios y Jesús es hijo de Dios, somos hermanos en Cristo. Miren qué privilegio. Amados hermanos, tomemos todos los días votos de renovación en el Espíritu para que con temor y temblor, como nos advierte Pablo, no perdamos la salvación. Versículo 16. Asidos de la palabra de vida, asido es que nos agarremos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Como apóstol, él tenía una misión, y era llevar el evangelio a toda criatura. Recuerden que aproximadamente 13 de los 26 libros del Nuevo Testamento se le adjudican a Pablo. Él tuvo una misión evangelística como nadie. Y por eso él está escribiendo a los filipenses, indicándole, ¿verdad?, la manera y forma en que deben estar sometidos al señorío de Cristo. Y él advierte, para que los pueda yo también ver el día de la resurrección y mi trabajo evangelístico no haya sido en vano, hablando de aquel que en su nombre y por su poder es el único que debe recibir toda nuestra honra, todo nuestro loor y todo el señorío. Versículo 17. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Él, ¿verdad?, hace una exhortación hermosa al pueblo de Dios, y es que unos a otros siempre nos tenemos que animar, y el gozo verdadero es estar en la presencia de Dios, en su palabra, en su constante presencia que nos da hálito de vida, que nos protege, que nos da la esperanza diaria de que en el afán del día nada ni nadie nos puede separar del amor y el poder de Dios que es soberano. Nada ni nadie, amados hermanos. Y tenemos que creerlo, tenemos que proclamarlo, tenemos que compartirlo con los demás. Nada ni nadie nos va a hacer perder la unción a través de Cristo Jesús. Nosotros nos confesamos, nosotros tenemos momentos privados en oración, estudio de la palabra, y cuando estamos compartiendo, sea de manera virtual o presencial, tenemos que hablar y testificar de Cristo en nuestra vida. La base y el alcance del señorío de Dios. Fíjese que en Juan 13:13, el Evangelio según San Juan, el discípulo amado, él dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Juan 13:13 es contundente la aseveración de Jesucristo. Vosotros me llamáis maestro y señor. Dos títulos van en mayúscula, maestro y señor, porque son adjetivos que les reservamos en carácter de exclusividad
a Jesucristo. Él es el Maestro y Él es el Señor. Y sobre Él no hay ningún Maestro y ningún Señor. Por eso se escriben en mayúscula, reservando títulos de autoridad al que la tiene. Estas palabras de Jesús revelan mucho acerca de quién es Él y lo que espera de nosotros. Si es nuestro Maestro, pues, ¿qué hace un maestro? El maestro es el que enseña y también cuida a sus discípulos. Y los que lo escuchamos o lo seguimos, nos constituimos en sus discípulos y seguimos al maestro. Aprendemos de sus enseñanzas y Él es nuestro paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es un ejemplo, es el modelo. Por eso es que el modelo para el cristiano no está en el mundo, porque es Jesucristo, el modelo a quien imitamos. Por eso es que también oramos y decimos, Señor, transforma mi corazón y que mi corazón obedezca tu palabra y actúe conforme al corazón de Cristo. Un corazón lleno de amor, de perdón, de humildad y de obediencia al Padre. Porque Él es nuestro Maestro. Así que preguntémonos, ¿qué tipo de estudiantes somos? ¿Qué tipo de discípulos somos? Cuando vamos a la escuela, en un salón de clase tradicional, hay 20 estudiantes, 20 vidas, 20 personalidades, 20 actitudes, 20 historias. Cada ser humano es único, cada ser humano es diferente. Cada uno de nosotros somos únicos. No nos repetimos en otros, no somos réplicas de otros. Cada uno tenemos en común que somos parte de la humanidad creada por Dios, pero en el carácter personal, cada uno somos individuales. Es decir, tenemos una historia, una personalidad, una forma de actuar, unos sentimientos que nos categorizan como una persona, con un nombre y una identidad. Entonces, la pregunta que yo me hago y invito a que usted también la haga es, ¿qué tipo de discípulos somos? Siguiendo al Maestro Jesús, si tuviéramos que darnos una nota. Recuerden que el sistema de evaluación tradicional es de las primeras 5 letras del alfabeto. A, excelente; B, bueno; C, promedio; D, deficiente; y F, fracaso. A, B, C, D o F. ¿Qué nota nos daríamos o nos estamos dando? Una vez hagamos ese estudio, ese análisis de introspección. ¿Qué es introspección? Introspección es un examen hacia adentro, un examen con nosotros mismos, un hablar con nosotros mismos, un desnudarnos con nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar, Él sabe todo. ¿Qué nota nos daríamos? Todos aspiraríamos a tener la nota de excelencia, pero en lo íntimo y profundo, ¿qué área de nuestra vida debe ser quebrantada o está en proceso? ¿Qué le interrumpe? ¿Qué la interrumpe? ¿Qué le impide al espíritu seguir evolucionando? Es una pregunta, ¿verdad?, para hacérsela bastante frecuentemente. Cuando Él dice, me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, ¿qué es un Señor? Señor era un rango, ¿verdad?, equivalente en el mundo castellano a don. Jerarquía de poder, de distinción. Pues Señor es el que domina y dirige todo lo que es suyo. E implica que los demás, a quien les reconocemos ese título de Señor, nosotros, si le decimos Señor, tenemos que tener sumisión. Sumisión es someternos a obediencia. Y para llegar a tener obediencia, usted, ¿verdad?, en su relación con Dios, tiene que
orar y escudriñar la palabra guiados por el Espíritu Santo. De otra manera, se va a hacer muy difícil obedecer a algo que usted ni entiende ni conoce. Porque la naturaleza del ser humano es rebelde. Y esa rebeldía falta de dominio propio. Y el dominio propio se le entrega a Jesús, a Dios, porque es uno de los frutos del Espíritu. Y entonces, cuando se anda así desbocado, se anda alocado, es porque hay un desconocimiento muy grande en la vida espiritual de quien realmente tiene el control. Creemos que lo tenemos, pero si nos grabáramos y nos enseñaran un video, nos asombraríamos del descontrol que tal vez algunos tienen en la vida. Es por ello que a veces tenemos que sentarnos a decir, ¿qué sucedió hoy que pudo haber arriesgado mi relación con Dios? ¿En qué área hoy fallé? Amados hermanos, nadie lo puede hacer por usted. Es un proceso de responsabilidad. Para entregarle el señorío a Cristo, hace falta que reconozcamos que somos sus discípulos, que Él es el Maestro y el Señor. Y lo declara así en Juan 13:13. Y ya les he explicado, ¿verdad?, qué significa ser maestro y qué significa que les reconozcamos que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Y tal vez usted se pregunta, ¿quién le da ese título? El título de Señor. Amados hermanos, vamos a la palabra de Dios, al libro de los Hechos, el capítulo 2, el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En Hechos 2:36 nos declara la misma palabra, ¿verdad? Que Dios fue el que le dio el título de Señor. Recordemos que dice Señor y Cristo. Le ha dado dos títulos, Señor y Cristo. Recuerden que Cristo significa el ungido. En hebreo sería el Mesías, aquel a quien se le ha dado, ¿verdad? Se le ha ungido con aceite para que se constituya en rey. Por lo tanto, Dios lo ha constituido nuestro Mesías, el Rey de Reyes. Lo dice la palabra y así lo confirman Hechos 2:36. ¿Quiénes tendrán que reconocerlo? ¿Quién tiene que reconocer a Jesús? Vamos a Filipenses 2:9-11 nuevamente. La palabra nos dice, por la cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Por eso está sentado a la diestra de Dios Padre, a la diestra, a la derecha. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Jesús significa Salvador. Fíjense en que Cristo es el equivalente al Mesías y es el equivalente a sí mismo a Rey, el Rey de Reyes. Y Jesús significa Salvador. ¿Por qué enfatizo en explicarle estos detalles? Porque cuando vamos a testificar de Cristo, tenemos que tener el conocimiento desde lo más básico para poder hablar con denuedo, hablar con autoridad. Usted no puede convencer a nadie si usted no tiene el conocimiento y está convencido y se ha apropiado de la palabra de Dios. Si alguien le pregunta, ¿quién es Jesús? Usted tiene que tener elementos de conocimiento en la palabra de Dios sobre quién es Jesús y comenzar diciendo Jesús significa el Salvador y es el Mesías porque es Cristo y significaba Cristo, Mesías en hebreo,
el ungido para ser rey. Por eso es que Él es Rey de Reyes. Y a su vez fue nuestro Salvador, porque en la cruz cumplió su misión profética. Bien, entonces ahí usted empieza a testificar sobre quién es Jesús desde el mismo nombre y conociendo, ¿verdad? Y caminando en el discipulado es que nos apropiamos de la palabra de Dios. Tenemos que grabarla en nuestra mente, en nuestro corazón, y ya lo decían, ¿verdad? En el Torá, en ese Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, esa ley mosaica decía que debíamos amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Si nos quitaran los papeles, si no tuviéramos acceso a la Biblia ni acceso a plataformas digitales donde se está exponiendo como nunca un evangelismo de la palabra tremendo y poderoso. Mire, y usted queda confinado, sea en un lugar oscuro, sea en un hospital, preso en la cárcel, como tantas veces estuvo Pablo. Usted tiene un recurso, y el recurso es su memoria, porque lo que está en la mente nunca podrá ser encarcelado, amados hermanos. Vivimos en libertad aunque estemos cautivos, lo decía Pablo, lo vivió Pablo, lo testificó Pablo, porque mientras tengamos en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón y la fuerza, que es la energía del cuerpo, porque el cuerpo es el templo del espíritu, nada ni nadie nos puede aportar del amor y el poder que es en Cristo Jesús. Así que, ¿cuál será su nombre en su segunda venida? Amados hermanos, vamos a Apocalipsis 19, versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis nos está indicando que en la segunda venida los reconoceremos porque tiene inscrito el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Terminemos el título que se puede derivar de la siguiente cita bíblica. En Colosenses 1, versículo 16 al 17, nos indica: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Fíjense que desde el mismo Génesis está la presencia de Dios cuando se establece que fuimos creados, ¿verdad? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y desde el Génesis está la presencia de Jesús. En Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar. Romanos 14:9. Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Romanos 14:9. En Hechos 10:36 nos informa: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Hechos 10:36, para culminar el estudio en el día de hoy. Hechos 10:36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Para Jesucristo
todo el señorío, todo el poder, toda la autoridad conferida por su Padre Celestial, como lo confirma la Escritura. Para Él toda la gloria, toda la honra, toda nuestra vida. Que viva Jesucristo. Aleluya, qué hermoso. Qué hermoso, hermana. Me encantó la nota, ¿no? Me transportó al salón de clase. ¿A qué estudiante queríamos hacer, no? O éramos los que estábamos en las primeras filas esperando conocer, teníamos hambre de aprender y trabajábamos duro por esa A, o nos conformábamos. Siempre decían los maestros, ¿no? Que los que querían aprender estaban adelante, los que querían vacilar estaban atrás. Entonces, nosotros siempre cogíamos las primeras, corríamos para coger las primeras bancas porque no nos asignaban, había que pelearle. Entonces, siempre el primer día de clase estábamos mi amiga Marix y yo, las dos listas para coger una de las primeras bancas porque Amén. No había distracción, ¿no, verdad? ¿Y qué distracción tenemos en este caminar con Jesucristo? ¿Qué es la distracción que nos está, como usted decía, que nos está impidiendo ser un discipulado tipo A? Un discipulado tipo A, de excelencia, de compromiso. Amén. De compromiso. Es tremendo, hermano. Esto es para analizarlo todo, para poder, cada uno de nosotros, los hermanos en Cristo, los amigos, qué tipo de persona eres, ¿no? Tipo A, tipo B, personas que no les importan las cosas. Y recuérdese que conforme nosotros somos, también son nuestros hijos. Porque se trata de ejemplo. Jesús nos dio el mejor ejemplo de un buen, amén, de un buen hijo, de un hijo sometido al Padre, y sus discípulos, Pablo y todos ellos también nos dieron ejemplo de esa veracidad. Qué bonito. Caminar con Cristo, con Cristo, que sea tu deseo, hermano, caminar con Cristo. Ese es nuestro deseo. No perdemos, no somos fracasados, porque aun cuando nos caemos, ahí está Cristo para levantarnos. Cuando no sabemos algo, ahí está el Espíritu Santo para enseñarnos. Así que ganamos. Elija, yo espero en el nombre de Jesús que usted elija caminar con Cristo y que no se pierda estos devocionales, caminar con Cristo, porque va a haber unas enseñanzas, unas pautas. Así que mira a ver si usted es estudiante de primera fila o el último de F de fracasado, dice. Ay, no, en Jesucristo no hay fracasados, hermano. Aleluya, porque aún fíjese, aquellos que tal vez el mundo le dijo, eres un fracasado, en Cristo tienes una oportunidad, una segunda oportunidad de salir del fracaso y venir al éxito. Amén. En Él solamente se puede dar ese milagro. Amén. El único que restaura. El único. El maestro. No busquemos maestros tejerales, porque también el maestro tejeral puede tener nota. Así como hay estudiantes de A, B, C y F, hay maestros que si uno le fuera a dar nota, ¿verdad? Fuera a la inversa. Hay maestros que no son muy buenos ejemplos. Y lo hablo con conocimiento de causa porque por 27 años fui maestra. Entonces yo decía, si este compañero, ¿verdad? Fuera mi estudiante, yo no le daría A, porque también hay maestros que son peores que los estudiantes, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto, pero con sinceridad, con sinceridad. Tenemos que ser selectivos en nuestro sentido, lo hemos repetido mucho en estos devocionales, a quién le prestamos nuestros oídos, nuestros sentidos. Y mire, no busque, no pierda tiempo, enfóquese. El blanco perfecto, lo dijo Pablo, el blanco perfecto es Cristo Jesús y hacia Él es que ponemos toda nuestra mira. Todo el blanco perfecto es Cristo Jesús. No se distraiga, el blanco perfecto es Cristo Jesús. Amén. Así mismito. Caminando con Cristo, seguimos el próximo lunes. En el nombre de Jesucristo tenemos muchas todavía lecciones ahí, muchas cosas que aprender. Así que te invito a que no te pierdas los días lunes a las 8 de la mañana para nosotros, para la hermana Jane a las 9. A las 9, en el nombre de Jesucristo. Así que oramos, hermana Jane, para ser despedido de este precioso devocional.